Hola chicos, ¿cómo están? Hoy viernes 12 de junio del 2020 vamos a hacer el curso de literatura. Muy bien, el tema del día de hoy es aprendiendo las figuras literarias. Pero antes necesitamos saber ¿qué son figuras literarias? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes qué son figuras literarias? ¿Qué son las figuras literarias? Las figuras literarias son palabras en las cuales vamos a utilizar acompañadas de las siguientes formas. Por ejemplo, se van a caracterizar por el tipo de sonido, fónica, sonido, por la gramática o la semántica, que es la escritura, la forma de escribir, por lo que terminan por resultar especialmente expresivas. ¿Qué es expresivas? Que atrae la atención. Eso es figuras literarias, son palabras que vienen acompañadas de algunas particularidades. Fónico, sonido, la forma de la escritura, y eso termina atrayéndote. Por ejemplo, ¿qué vemos? ¿Qué dice? Llueve en mis ojos cuando te echo de menos. Llueve en mis ojos cuando te echo de menos. ¿En verdad tus ojos llueve en tus ojos? Claro que no, pero es una forma en la cual voy a utilizar las palabras para referirme. Llueve en mis ojos significa lloro. Lloro cuando te echo de menos. Entonces, ¿qué hace que te atraiga esa palabra? Llueve en mis ojos cuando te echo de menos. Significa que lloro cuando te echo de menos. Y a eso se le llama figuras literarias, porque son atractivas, súper expresivas. Muy bien. Otro, cuando te dicen eres un sol. ¿En verdad eres un sol? Pero se utiliza esas palabras y son bellas y atractivas en la expresión. Blanca como la nieve. ¿Se dan cuenta? Blanca como la nieve. Se compara, eres blanca como la nieve. Palabras expresivas. Sus ojos brillaban como dos estrellas. ¿En verdad tus ojos son estrellas? No, pero los está comparando y es bello. Las palabras, ¿cómo se usan? Se puede utilizar mayormente en los poemas, ¿verdad? En los poemas, sus ojos brillaban como dos estrellas. Y es bello. Toc, toc. Rrr, toc, toc. Rrr. ¿Se dan cuenta? Sonidos. Y a todos esos se le llama figuras literarias. Muy bien. Ahora tenemos que conocer que también a las figuras literarias le pueden encontrar con estos nombres. Si van a hablar de figuras literarias, también lo pueden decir recursos literarios, o también con este nombre, recursos estilísticos. A ver, con esto, estilísticos, la palabra estilísticos significa bello. Cuando dicen voy a ir a la estilista, es un lugar donde te van a arreglar, ¿verdad? Es algo donde te van a tratar bien, te van a hacer ver bien. Entonces de eso se trata.
Las figuras literarias son palabras bellas, atractivas, expresivas. O también se les puede conocer con este nombre, recursos retóricos o figuras retóricas. Muy bien. Ahora vamos a conocer las figuras literarias. Están divididas o clasificadas en las siguientes: en figuras de significado. ¿Qué es la figura de significado? Su mismo nombre lo dice. Consiste en provocar cambios en el significado de la palabra. Va a provocar cambios en el significado de la palabra. Por ejemplo, ¿qué dice? Voy a cambiar la palabra lloro por llueve en mis ojos. ¿Te das cuenta? Eso es figura de significado. Ocasionar un cambio de la palabra y reemplazar por otra. Lloro lo cambio por llueve en mis ojos. Y a eso se le llama figura de significado. Tenemos, por ejemplo, este ejemplo. Dientes. Voy a cambiar, lo voy a reemplazar por las palabras las perlas de tu boca. Las perlas de tu boca. Lo cambio por dientes, ¿te das cuenta? Dientes lo cambio por esta bella palabra. Las perlas de tu boca. Se aprecia mejor cuando sonríes. ¿Te das cuenta? ¿Qué es figura de significado? Es ocasionar un cambio en el significado de la palabra. Reemplazar dientes por perlas de tu boca. Lloro, llueve en mis ojos. Muy bien. Ahora vamos a conocer a varios tipos de figuras de significados. ¿Qué son? Son las que van a ocasionar el cambio en la palabra. Por ejemplo, tenemos la alegoría, apóstrofe, calambur, metáfora. Por ejemplo, lo que vemos aquí, el cambio de estas palabras, llueve en mis ojos, las perlas de tu boca, lo reemplazo, o sea, dientes lo voy a reemplazar por las perlas de tu boca. Lloro, reemplazo por llueve en mis ojos. A eso se le llama una metáfora. Entonces, todos estos nombres van a estar relacionados con ¿con qué? Con el cambio de la palabra, el cambio en el significado de las palabras. Si hablo de alegoría, alegoría significa que va a haber un cambio en la palabra. Si hablo sobre apóstrofe, significa que va a haber un cambio en la palabra. Calambur, un cambio en la palabra. Metáfora, un cambio en la palabra. Metonimia, un cambio en la palabra. Paronomasia, un cambio en la palabra. Personificación, un cambio en la palabra. Símil, un cambio en la palabra. Sinécdoque, un cambio en la palabra. Antítesis, un cambio en la palabra. Hipérbole, un cambio en la palabra. Paradoja, un cambio en la palabra. Pleonasmo, un cambio en la palabra. Sinestesia, un cambio en la palabra. Todos ellos tienen que ver con el cambio en el significado de las palabras. Si ustedes ven eso, son figuras que van a ocasionar cambios en el significado de la palabra. Listo. Muy bien. Ahora otra figura. La figura de repetición. Su mismo nombre lo dice, repetición. Consiste precisamente en la repetición de un sonido o palabra u oración. Puede repetir el sonido, por ejemplo, ¿no? Repite el sonido. Otro se puede repetir en palabras, por ejemplo, amaba, amará, amando. ¿Te das cuenta? Ama, está repitiéndose.
Muy bien. Un ejemplo, por ejemplo, en una figura de repetición en sonido. ¿Qué dice? ¡Oh, mi cabello! ¡Oh, mi cabello! ¿Te das cuenta? ¿Dónde está Disculpa. ¿Dónde está repitiendo la palabra? Oh, muy bien, dice con una expresión, ¿no? Oh, mi cabello. Oh, mi cabello. Oh, mi cabello. Y está repitiendo en la palabra oh, sonido. Ahora vamos a conocer a los siguientes tipos de repetición. Cuando vean una aliteración, significa que esa palabra se va a repetir. Puede ser en sonido, en palabra o oración. Si ven una anáfora, significa que va a haber una repetición en el sonido, en la palabra u oración. Si ven una concatenación, significa que va a haber una repetición en el sonido, en la palabra u oración, en uno de ellos. Si ven una derivación, significa que va a haber una repetición en el sonido, en la palabra u oración. Si ven una epanadiplosis, significa que va a haber una repetición en el sonido, en la palabra u oración. Si ven una epanadiplosis, si ven una epífora, significa que va a haber una repetición en el sonido, en la palabra u oración. Si ven un paralelismo, significa que va a haber una repetición en el sonido, en la palabra u oración. Si ven un polisíndeton, es porque va a haber una repetición de un sonido, palabra u oración. Muy bien. Aliteración, anáfora, concatenación, derivación, epaniplosis, epífora, paralelismo, polisíndeton. Significa que se va a repetir el sonido, palabra u oración, uno de ellos, como por ejemplo, oh, mi cabello. Repetición de sonido. Oh, muy bien. Ahora vamos a ver las figuras de orden. Como su mismo nombre lo dice, orden son las que alteran el orden de las palabras dentro de un enunciado. Mayormente se usa esto en lo que son poemas, ¿sí? El poeta tiene la capacidad de desordenar algunas palabras para que se vean más atractivas. Por ejemplo, dice, ¿sabías que la expresión, escuchan, si mal no recuerdo, es un hipérbato? ¿Por qué es un hipérbato? ¿Por qué? Porque va a alterar la palabra, el orden. Lo correcto que se debe decir, si no recuerdo mal. Ese es el orden adecuado para decir esa palabra. Pero tenemos en esta frase que lo dicen, si mal no recuerdo. Entonces, es una figura de orden. ¿Por qué? Porque está desordenada las palabras. Y los poetas mayormente lo usan. Y eso es un ejemplo de hipérbato. Por ejemplo, tenemos varios tipos. Hipérbato se refiere a que va a desordenar las palabras. Su orden va a estar desordenado. Quiasmo, igual, va a haber un desorden de palabras. Retruécano, igual va a haber un desorden de palabras. Si ven estas palabras como hipérbato, quiasmo, retruécano, significa que se va a hablar de palabras desordenadas. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre la figura de supresión. Como su propio nombre lo dice, supresión, suprimir. ¿Qué significa suprimir?
ajustar, puede ser ajustar o eliminar algún elemento. Por ejemplo, mi nombre es Vanessa, ¿sí? ¿Puedo suprimir mi nombre? Sí. Para que no sea tan largo, otros me pueden decir Vane. ¿Te das cuenta? Y lo que he hecho es suprimir la palabra. Si te llamas Fiorella, lo puedo suprimir como Fio. Eso se llama suprimir. Eliminar la otra palabra y solamente reducir. ¿Para qué? ¿Por qué se usa eso? Para que sea más claro, preciso y veloz. Y no me demore demasiado. Figuras de supresión. En el caso de figuras por las que se elimina algún elemento que normalmente debería aparecer en el texto, se va a eliminar. Por ejemplo, normalmente debería decir esto: la atención que te mereces. Y lo reduzco o lo elimino. Voy a eliminar atención y voy a decir la que te mereces. ¿Te das cuenta? ¿Qué he hecho? Una supresión. He eliminado una palabra. He recortado. Muy bien. Tenemos varios tipos: asíndeton y elipsis. El asíndeton o elipsis, cuando ustedes ven estas palabras, significa que se va a eliminar algunas palabras, ¿sí? Eso es figura de supresión, que se va a eliminar o se va a cortar la palabra. Muy bien. Ahora, nuestro amigo orangután nos va a hacer las siguientes preguntas. Tienes que estar listo y preparado. Empezamos. Consisten precisamente en la repetición de un sonido, palabra u oración. Consiste precisamente en la repetición de un sonido, palabra u oración. Por ejemplo, ¡oh, mi cabello! ¿Qué figura sería? Una figura de significado, una figura de repetición, una figura de orden, una figura de supresión. ¿Cuál es? ¿Cuál? Repetición. Muy bien, su mismo nombre lo dice. Siguiente. Quiero que encuentres la figura de repetición, sus tipos. ¿Te recuerdas cuando va a repetir un sonido? ¿Con qué nombre se le conoce? Aliteración, anáfora, concatenación, derivación, epanadiplosis, epífora, paralelismo, polisíndeton. ¿Cuál? O alegoría, antítesis, apóstrofe, calambur, hipérbole, metáfora, metonimia, paradoja, paranomasia, personificación, pleonasmo, símil, sinécdoque, sinestesia o hiperbatón, quiasmo, retruécano o asíndeton, elipsis. ¿Cuál de ellos? ¿Ya lo encontraste? Quiero que toques el cuadrado que son figuras de repetición. ¿Cuál de ellos es? Muy bien. La literación, anáfora, concatenación, derivación, epanadiplosis, epífora, paralelismo, polisíndeton vienen de que esas palabras se van a repetir. Por ejemplo, ¡oh, mi cabello! ¡Oh, mi cabello! Se va a repetir ahí en el sonido. En otros casos se pueden repetir en palabras u oración. Muy bien, ya lo encontraste. Siguiente. En el caso de figuras por las que se elimina
algún elemento que normalmente debería aparecer en el texto. Es cuando la palabra se va a eliminar o se va a reducir. ¿Qué sería? Por ejemplo, la atención que te mereces. Normalmente se debe decir. Y voy a eliminar la palabra. La atención que te mereces está reducida. ¿Te das cuenta? ¿Qué figura sería? Figura de significado, figura de repetición, figura de orden, figura de supresión. ¿Cuál? ¿Cuál? Muy bien, figura de supresión, porque viene de la palabra suprimir, eliminar, reducir. Muy bien. Ahora quiero que me ayudes a encontrar la figura de supresión, los tipos. ¿Cuál sería? Aliteración, anáfora, concatenación, derivación, epanadiplosis, epífora, paralelismo, polisíndeton. ¿Sería ese? Creo que no, ¿verdad? Porque ¿eso qué era? ¿Qué era? Muy bien, es una figura de repetición y yo no quiero una figura de repetición, sino quiero una figura de supresión. Esta será alegoría, antítesis, apóstrofe, calambur, hipérbole, metonimia, metáfora, paradoja, paranomasia, personificación, pleonasmo, símil, sinécdoque, sinestesia. Eso será hipérbaton, quiasmo, retruécano. Ese será o asíndeton, elipsis. Tienen que recordar que la palabra elipsis significa omitir. ¿Qué significa omitir? Es que no voy a poner esa palabra. Es como quitar o eliminar, ¿sí? Entonces, si yo estoy buscando la figura de supresión, ¿cuál sería? Asíndeton y elipsis. Muy bien, ¿por qué? Porque ellos van a quitar palabras o van a eliminar o van a omitir palabras. Muy bien. Lo estás haciendo genial. Siguiente. Consiste en provocar cambios en el significado de la palabra. Cambios en el significado. Por ejemplo, voy a cambiar la palabra dientes por este significado. Las perlas de tu boca. Las perlas de tu boca. Ya no voy a decir dientes, sino lo cambio. Las perlas de tu boca por algo bello. Entonces va a decir, las perlas de tu boca se aprecian mejor cuando sonríes. ¿Te das cuenta? Cuando sonríes. Las perlas de tu boca. ¿Qué será? Será una figura de significado, una figura de repetición, una figura de orden, una figura de supresión. ¿Cuál? Muy bien, de significado. Aquí mismo lo dice, consiste en provocar cambios en el significado de las palabras. Es una figura de significado. Muy bien. Ahora, quiero que me ayudes a encontrar los tipos de figuras de significado. ¿Cuál es? Aliteración, anáfora, concatenación, derivación, epanadiplosis, epífora, paralelismo, polisíndeton. No, porque ¿qué era eso? Era una figura de repetición. Esa no es, quiero de significado. Alegoría, apóstrofe, calambur, hipérbole, metonimia, paranomasia, personificación, pleonasmo, sinécdoque, sinestesia, antítesis, metáfora, paradoja, símil. ¿Cuál es? ¿Ese? ¿O será un hipérbaton, quiasmo, retruécano? ¿O un asíndeton o elipsis? ¿Será un asíndeton y elipsis? No, porque ¿qué eso era? ¿Qué era eso? Era una figura de supresión.
supresión y yo no quiero una figura de supresión. Entonces estoy entre alegoría, apóstrofe, calambur o hiperbatón o quiasmo o truécano, entre uno de ellos. ¿Cuál será? Muy bien, alegoría, apóstrofe, calambur, hipérbole, metonimia, paranomasia, personificación, pleonasmo, sinécdoque, sinestesia, antítesis, metáfora, paradoja, símil. Esos son figuras de significado. Por ejemplo, la metáfora. El ejemplo de dientes, reemplazo por... ¿Cuál era? Perlas, ¿verdad? Los voy a reemplazar. Dientes por perlas. O reemplazar lloro. ¿Por qué? Llueve en tus ojos. A eso se le llama metáfora. Cambiar palabras por otro significado más bello, atractivo. Si encuentran eso, significa que es una figura de significado. Muy bien. Ahora, son las palabras que alteran el orden de las palabras dentro de un enunciado. Se va a alterar el orden. Por ejemplo, si mal no recuerdo, está desordenado, ¿verdad? Porque lo normal que se debe decir, si no recuerdo mal, pero está desordenado. Si mal no recuerdo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué sería? ¿Qué figura es? Significado, repetición, orden, supresión. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Orden. Muy bien, porque su mismo nombre lo dice. Son las que alteran el orden de las palabras. Entonces sería una figura de orden. Muy bien. Ahora quiero que encuentres la figura de orden. ¿Cuál sería? ¿Cuál? Sería aliteración, anáfora, concatenación, derivación, epanadiplosis, epífora, paralelismo, polisíndeto. No, ¿qué era eso? Una figura de repetición. Esa no es. Alegoría, apóstrofe, calambur, hipérbole, metonimia, paranomasia, personificación, pleonasmo, sinécdoque, sinestesia, antítesis, metáfora, paradoja, símil. ¿Serán una figura de orden? No, ¿qué era? Era una figura de significado. Esa no. Hiperbatón, quiasmo, retruécano, ¿será ese? Asíndeton, elipsis, ¿será ese? ¿Qué era asíndeton y elipsis? ¿Es una figura de orden? No, ¿qué era? Una figura de supresión. Muy bien, esa no. Hiperbatón, quiasmo, retruécano, ¿será una figura de orden? Sí, es una figura de orden. Muy bien. ¿Por qué se va a desordenar las palabras? Muy bien. Muy bien, lo están haciendo genial. Felicitaciones. Han ganado 15.000 puntos. Ahora quiero que pongan en práctica lo aprendido en su hoja de trabajo. Y si no han comprendido bien, lo pueden volver a repetir el video para seguir comprendiendo estas figuras. Te mando un abrazo y un beso grandote.